Falten 20 minuts perquè siguin les 11 del matí. Senyor Tamames, bon dia, buenos días, benvingut. Bon día. L'esperàvem una... Bien hallada. Gràcies. Y bien hallados todos, claro. Ramon Tamames acaba de publicar un llibre que es diu ¿A dónde vas, Cataluña? Cómo salir del laberinto independentista. Aquí segurament, senyor Tamames, ja començaria a discutir amb alguns dels que hi ha a la taula, només pel títol, perquè algú considerarà que això no és un laberint, no? Que en tot cas no és un laberint sense sortida. Però vostè ens acaba d'explicar, diu, vinc d'un acte de foment del treball justament també arran d'aquest llibre. Com ha anat? Ha ido muy bien porque ya lo dije antes cuando la publicidad, que había pues de todo, había filósofos, catedráticos de universidad, estaban también empresarios, la mayoría empresarios, claro, algún diputado del Parlamento catalán, y ha ido muy bien. Y yo creo que lo que ha habido es una especie de reflexión colectiva de que hay soluciones. Lo que pasa es que para encontrar las soluciones hay que buscarlas. Si hay soluciones, vol dir que el que hi ha sobre la taula és un problema. Sí, bueno, hay un problema, evidentemente. Toda la vida es un problema, ¿no? Y tenemos que encontrar soluciones para cada momento y cada fase. Pero en estos momentos lo que llaman algunos el problema catalán, pues yo creo que cada vez se va estudiando mejor. Yo este libro lo que he intentado es ver también un poco las raíces de todas estas cuestiones y la historia tiene mucha importancia, ¿no? Allí incluso surgió un colega en el Foment, en la Sociedad de Estudios Económicos de Foment, que empezó a hablar del compromiso de Caspe de 1412, cuando el conde de Urgel entiende que la elección de Fernando I no ha sido correcta y se levanta en armas contra el nuevo rey, ¿no? Y ahí empiezan los problemas, porque hasta entonces Cataluña ha sido una parte de la corona de Aragón y se puede decir que tenía su vida propia, pero ya entonces en el compromiso de Caspe ya se ve claramente que vamos a lo que se llama normalmente la unidad nacional, que es la unión de los reinos para hacer la corona española. Y ahí es donde empieza ya el proceso de diferenciación o de búsqueda de separación en alguna medida, ¿no? Y yo he medido 11 momentos de separación. El compromiso de Caspe hasta 2014, el señor Artur Mas. Artur Mas y toda el entourage, todo el contorno que representa Artur Mas, naturalmente, que és molt ampli. Vostè, senyor Tamames, en aquest llibre és molt crític amb l'independentisme català. No sé si podem definir aquesta obra com un assaig antiindependentista o que intenta desmuntar els arguments de l'independentisme català. No, yo creo que es más que desmontar, es buscar las raíces de la cuestión. Ver cómo ha habido incluso tergiversaciones de la historia. Yo el congreso que hubo en diciembre 1714-2014, 3 siglos, España contra Cataluña, no comparto las tesis. Incluso yo estoy más bien con historiadores como Vicens Vives o Pierre Vilar, entendiendo que, sin perjuicio de que al finales del siglo XVII hubiera un comienzo de recuperación económica de Cataluña, de su viejo problema que arranca con la peste negra, que fue terrible aquí, claro, diezmó la población. Fue un tema. En cambio, a Castilla prácticamente no llegó. Entonces, no cabe duda de que el vituperado decreto de nueva planta de 1714, pues en realidad algunos historiadores entienden que no fue un castigo, sino que abrió el mercado español a Cataluña y a partir de entonces empieza una prosperidad manifiesta que se acentúa con Carlos III, con el libre comercio ya con las Indias y con Filipinas, y que significa el florecimiento de Cataluña y que Cataluña se convierte en la primera potencia económica de España. Eso está claro. Y después ya en el siglo XIX, con la polémica que todos conocemos, ¿no? Libre cambio y proteccionismo, pues ahí al final no es un catalán, es Cánovas el que dice en 1892, dice que hay que hacer el proteccionismo porque si no España no va a producir un clavo. No sé si tenim temps del debat històric. Antoni Segura, que és professor d'història. La parte histórica es importante, pero no es tampoco el centro del problema hoy día. Sí. Otro catedrático, ¿eh? Digo, porque seguimos. Y
Català m'entendrà o...? Lo que quieras. Bueno, i a més represento l'única... Un poquito más alto, eso sí. Represento l'única institució viva que queda de Jaume Vicens Vives. ¿Cómo se llama la institución? Centro de Estudios Históricos Internacionales, que además publica Índice Histórico Español, revista que seguramente conocerá. Muy bien. Desde el año 49 el centro y desde el 53 la revista. No, jo discrepo. Haig de discrepar. El decreto de nova planta és veritat que hi ha tota una part de la historiografia espanyola que ha presentat com a modernitzadora. El decret de nova planta no té res de modernitzador. És la institució que introduirà el cadastre a la Corona d'Aragó, que sí que és veritat que al principi del cadastre, si s'hagués aplicat bé, tenia un tret de modernització, que és que es paga segons la riquesa, però com que no es va fer així, perquè es fa encara amb una mentalitat molt feudal, la prova és que a la Corona de Castella no s'implanta el cadastre, perquè ni la noblesa ni l'Església ho permeten, i que en lloc de dir, bueno, si és una contribució directa, no sabem què resultarà al final. No, no, el que es diu és una contribució directa, però la Corona d'Aragó ha de pagar tant. Ha de pagar tant vol dir que s'estableix un cupo, tant a Catalunya com al País Valencià, com a les Illes, com a Aragó mateix, i per tant respon a una mentalitat de terra conquerida, rendes cobrades, que és una mentalitat totalment feudal, perquè l'altre, fins i tot, i no dic que hagi perjudicat del tot, perquè el creixement econòmic català és molt important al segle XVIII i justament com que la mentalitat és de terra conquerida, rendes cobrades, es manté el cupo. Que fixi's vostès, és absurd, perquè una contribució directa, el lògic és que hagués augmentat la recaptació. Per què es pot fer? Perquè està falsejat des dels seus inicis. El cadastre es fa com a contribució directa, però segons les declaracions dels propietaris. Clar, per això es troben que quan s'implanta de veritat amb l'administració de Mont i les desamortitzacions a partir de mitjans del segle XIX, a finals de segle es donen compte que hi ha províncies que són una tercera part del que diuen els enginyers militars que també estan amillarant, que és com es deia al moment, el territori. Amillaramientos. Sí. Que era el precedente del catastro y el catastro, pues, no sé. En la Corona de Aragón el precedente es el catastro, que es de 1714. Sí, donde no llegó el catastro en Castilla se llamaban amillaramientos, ¿no? Sí, pero es que en Castilla el catastro no llega hasta la reforma liberal de mediados del XIX. Bueno, claro, si tan moderno era, lo podían haber aplicado, pero la Iglesia y la nobleza no dejan. Remitirnos al catastro es remitirnos fundamentalmente, aunque ya sé que tiene otras manifestaciones, pero es remitirnos a la riqueza rústica y mobiliaria. Pero yo creo que lo importante del cambio que hay en el siglo XVIII en Cataluña con el resto de España es precisamente que se abre el gran mercado. Y Castilla tenía entonces pues 10 o 12 millones de habitantes y Cataluña estaba en 1 millón. Y entonces eso es un avance extraordinario de ganar mercado. Y vengo precisamente, que se lo decía a Lidia y a vosotros también, del Foment, y allí está Gay de Montellà, que exhibe en un facsímil que tiene la Constitución en tiempos de Carlos III de la Junta de Fábricas del Principado, que va evolucionando con el nombre, etcétera, pero que es una institución que se basa en el práctico mercado cautivo para la industria catalana de tejidos, de lo que es un mercado español ya entero. O sea que eso es muy importante, hay que valorarlo. Sí, pero... Y luego, perdóname que siga un momento, el comercio con Indias. El comercio con Indias, y luego ya cuando la América continental española se pierde en 1824 definitivamente con la batalla de Ayacucho, quedan Cuba y Filipinas, que son 2 colonias catalanas. O sea que la cosa no estuvo tan mal. No estuvo tan mal. Y luego ya cuando se pierden Cuba y Filipinas, pues se reintegramos al viejo rincón peninsular, pero ahí sale Cambó, y Cambó sale con el arancel de 1922, que es la entrega de toda España a la industria catalana otra vez. O sea que, y eso la gente no protesta, no protesta. En España la gente dice, bueno, será porque Cataluña es más industriosa, llama a mucha gente a trabajar allí, y eso es bueno. O sea que, y 3/4 con la siderúrgica con los vascos. O sea que yo creo que
Hay que poner las cosas en su sitio. Tampoco vamos ahora a decir que todo el desarrollo de Cataluña se debe a eso, se debe a otras muchas cosas, claro. És apassionant escoltar tant a part, el senyor Tamames. el tema de la justícia, el tema dels drets, ens van treure tot el dret públic, i l'article 9 del decret de nova planta, que és de 1716, prohibeix i diu a partir d'aquí no es parlarà català a l'audiència, ho diu textual. Llavors jo vull dir que en algun punt, i l'historiador aquí ens en feia menció, del comerç, el dret del comerç nostre també ens el van treure, però que no és només per tot això, sinó és la voluntat del poble català de mantindre la llengua, de treballar, de fer un esforç. I ara, clar, hi ha historiadors que si avui dia visquessin no sé què ens dirien o no, però em sembla que ara nosaltres, en aquest laberint que diu, hem trobat una sortida que es mayoritaria en el Anem a poble. la sortida, Pero tú sabes perfectamente que antes del decreto, de los decretos de nueva planta, la penetración del castellano de forma natural en Cataluña había sido muy importante. Y reconocerás también que en el tema del derecho hay una, no voy a llamarle imposición, sino un planteamiento catalán con Duran y Bas, que dice el Código Civil Duran no y se Bas puede a hacer final como del quieran segle en Madrid. XIX, efectivament, a El final Código del Civil XIX. se hará de acuerdo con, también teniendo en cuenta los derechos tradicionales de las distintas... Bueno, que és el que tenim ara. Claro. Però això només el dret privat, el públic ens el van treure, i ens van treure les fonts de producció del dret. I ens van treure el govern. Doncs Duran i Bas va lluitar moltíssim, els juristes catalans, Duran i Bas contra els juristes espanyols per poder conservar. I gràcies a això, que vostè ha explicat molt bé, gràcies a això, Duran i Bas es va anar guardant i amb democràcia hem pogut desenvolupar el nostre dret i tenim un dret diferent. Això sí, amb una lluita constant. Vamos a ver también. Y Prat de la Riba empieza a hablar del hecho diferencial y luego siguen toda una serie de ellos, y Prat de la Riba al final, me parece que fue en 1913 o 14, consigue la Mancomunidad de Cataluña, que es un hecho único, que había prometido Canalejas y que concede dato, y que al final, ¿qué es? Pues es el comienzo, lo que se va a llamar después los estatutos de autonomía. O sea que cuando se plantean los temas tampoco hay una cerrazón absoluta, y los catalanes que quieren hacer cosas, al final lo consiguen. Senyor Tamames, ho dic perquè ens podríem ara allargar moltíssim amb el com hem arribat fins aquí. Llàstima, perquè és molt interessant. Jo no tindré temps, però el segle XVII. El segle XVII es molt important. El siglo XVII es muy importante. Y los historiadores, después de Vicens Vives y siguiendo la pista de Pierre Vilar, demostren que en el segle XVII ja hi ha una especialització a les petites ciutats catalanes en la indústria catalana que és anterior, per tant, al desplegament econòmic anterior al segle XVIII. Això està ja demostrat per la historiografia des de Pierre Vilar fins ara. Las exportaciones de aguardientes, las exportaciones de una serie de cosas. No, y la especialización industrial en Igualada, la pell. Quan el consulat de mar i tot els peixos havien de donar les quatre bars. Una red de ciudades ja muy desarrollada per a la indústria catalana. Els porto fins al present. Deixem arrossegar-vos fins al present, perquè si no, no ens donarà temps. I el senyor Tamames ha començat dient, escolti'm, hi ha solucions. De fet, hi ha tota una part final del llibre que es diu A modo de conclusiones, en què el senyor Tamames, de veritat és que, com a bon catedràtic d'estructura econòmica, aporta solucions concretes, amb noms i cognoms, proposa lleis. Por un compromiso reconstituyente, una ley orgánica de resolución de conflictos territoriales. Vostè proposa fer una llei ad hoc, expresament, desarrollando un punto de la Constitución, que los hay, donde enganchar la nueva disposición. Sí, señora, y lo digo. Y esa ley de conflictos constitucionales y territoriales, para mí sería la fórmula de ir preparando reformas de la Constitución. Y no cabe duda de que si esa ley la tuviéramos o un sistema similar, Cataluña sería la primera comunidad autónoma que plantearía su propia reforma. En vez de ir al soberanismo unilateral, pues se plantearía eso. Pero para mí eso no es lo más importante, Lidia. Para mí lo importante es que nos planteemos una modernización del conjunto español. ¿Y qué planteo yo ahí? El nuevo sistema de financiación autonómica. ¿Qué sería el nuevo sistema de financiación autonómica? Pues sencillamente plantearse una agencia tributaria federal, para empezar. Es que el Estado y las comunidades autónomas se ganarían con responsabilidad fiscal y en capilaridad para conocer las bolsas de fraude. Segundo tema, Cataluña va a tener un problema de deuda del demonio. Ya se deben en Cataluña del orden de 60.000 millones de euros
desde la crisis del 2008. No me refiero a la alícuota de deuda si consiguieran la independencia, que serían 200.000 millones, ¿no? ¿Y ahí qué pasa? Sí, pues yo planteo un sistema federal también, originado en Estados Unidos en los tiempos de Hamilton como secretario del Tesoro de los Estados Unidos en 1790, que los estados estaban arruinados por la guerra. Las comunidades autónomas españolas, la mayoría están arruinadas por la crisis. Y hay que ir a un sistema de federalización de la deuda, dejar una parte viva y el resto pasarlo a una deuda perpetua, que el Estado español tendría la configuración global con tipos de interés bajísimos. Y tercer tema, la solidaridad, pues limitarla al 4% del PIB, como hacen en Alemania. Aquí hemos llegado, según vosotros, vuestros cálculos, que hasta el 14%. Bueno, pues el 4% está bien, y además llevarlo al Fondo de Compensación Interterritorial, no al sistema de financiación autonómica, que es para la sanidad, la educación, la justicia y las prestaciones sociales. Es otra cosa. Los que quieran crecer más rápidamente porque están menos desarrollados, que recurran a inversiones públicas y las administren bien. No la broma macabra que tenemos ahora de inversiones que luego no sirven para nada. Aeropuertos, carreteras radiales y tantas cosas. Pero eso sí que estamos de acuerdo, ¿eh? Eso estamos de acuerdo, completamente. Y luego que propongo también un ministro de Relaciones Territoriales, que esté en el Congreso. Nosotros no podemos hacer un ministro para Cataluña como tiene Escocia todavía, o un ministro para Gales, porque tendríamos que hacerle 17 ministros. Pero el ministro para Relaciones territoriales dentro del Consejo seguiría esto, y al final sería catalán la mayor parte del tiempo. Pero señor Tamames, ¿la solución son más ministerios y más estructura de Estado? ¿La solución son más ministerios y más estructura de un Estado insostenible? No, porque yo lo que creo es que no es que sea un ministerio más, es la percepción de los efectos de la política general sobre las comunidades autónomas. Esa sería la función. Y tampoco es una agencia tributaria más, al contrario, sería la agencia tributaria de todos. Y la propia catalana, ¿qué piensa? Hombre, yo creo que la propia catalana, si la queréis crear y se crea, pues yo creo que es una pérdida de posibilidades para Cataluña, que estaría mejor en una agencia tributaria federal con mayores recursos i mayores resortes. Senyor Tamames, haurà de tornar. Haurà de tornar un altre dia. Sí, un altre dia, i anem a parlar de moltes coses. És que, clar, vostè... I després comprar el llibre. Clar, però vostè, que ha vingut, que diu que li agraden les tertúlies, i ja veu que tot el que explica ha excitat a tots els participants a aquestes tertúlies, però clar, és que se'ns fa molt tard. Són 400 pàgines. Això va ser un encàrrec? ¿Perdón? ¿Fue un encargo esto o no? No fue un encargo, fue un reto personal mío. ¿Sí? Yo me lo propuse. Bueno, en cierto modo, el que me encargó ¿A dónde vas España? Hace 30 y tantos años, fue José Manuel Lara Bosch. Y un amigo me viene y me dice, ¿por qué no haces un libro igual, parecido, en vez de ¿A dónde vas España? ¿A dónde vas Cataluña? Y llamé a José Manuel Lara Bosch, el editor de Planeta, y se lo dije: oye, Ramón, si el libro es interesante, mi editor ya te lo dirá. Y hablé con Ramón Perello, que és un gran editor, y llegamos a un acuerdo. Molt bé. Li augura el mateix èxit que el seu best-seller d'estructura econòmica d'Espanya? Sí, claro. Pero la estructura económica de España nació en otra época en que se vendían libros, ahora no se venden libros. Era un libro de texto, ¿eh? Ahora se venden algunos libros, pero la caída de lectura ha sido espantosa, ¿no? ¿Por qué? Pues que ahora la gente picotea en Internet y leerse un libro ahora, un estudiante, es rara avis, es muy raro encontrar. Pero entonces tu libro era de obligada lectura en determinadas. Yo aprendí muchísimo, ¿eh? Muchas gracias. Ahir vostè va seguir la votació al Congrés dels Diputats de la Llei Orgànica d'Abdicació? Sí, más o menos. Sí, va haver-hi majoria claríssima. Però el consens constitucional del qual vostè va participar l'any 78 està fent aigües? Bueno, yo creo que las cosas han evolucionado. A mí lo que me ha causado un poco de tristeza es ver a Cayo Lara, porque yo me acuerdo cuando Santiago Carrillo, como secretario general del PC, donde yo estaba también, yo siempre digo, había que estar en el PC cuando había que estar. Y cuando ya se vio que aquello no funcionaba, pues nos marchamos muchos. Entonces, lo que quiero decir es que Cayo Lara no tiene en cuenta que firmamos un pacto. Y el pacto era la bandera
y la monarquía constitucional y parlamentaria, ¿a cambio de qué? Del reconocimiento del Partido Comunista y de otras cosas, de la democratización de España. Bueno, pues Cayo Lara ha faltado al pacto. ¿Los pactos no son revisables? Pacta sunt servanda, y ya sé que alguno me va a decir, los pactos son para servirlos, para honrarlos, y alguno me dirá, rebus sic stantibus, mientras se mantengan las circunstancias. Bueno, pues si se mantienen las circunstancias hay que respetarlos, y si no se mantiene hay que revisar el pacto, però no incomplirlo. Senyor Tamames, gràcies per aquesta visita llampec als matins. Ens agradaria que pogués durar un dia amb més temps, que segur que donaria de sí. Vuelvo mañana. Doncs escolti'm, no ho descartin, no marxi, no marxi. Hem de fer un repàs de les respostes dels espectadors a la pregunta del dia. La marxa de Navarro és, com diu ell, la millor solució per al Partit dels Socialistes de Catalunya. Doncs bé, la Isabel de Vallirana, trobo bé que marxi, donat que la carrera política no li ha sortit bé. El Josep Maria de Sant Cugat, crec que la solució seria que pleguessin tots els del PSC. La Paquita de Caldes de Malavella, no m'ha agradat com ha actuat Pere Navarro amb el dret a decidir, però crec que marxant no ha resolt el problema. El Lluís de Cambrils, és bo que marxi, però no és la solució. La Magda de Tarragona, el PSC no pot nedar en dues aigües. La Carla de Badalona, em dol que amb el Pere Navarro el bufetegin tant. Ha fet tot el que ha pogut i això no es pot negar. I la Margarida de Sant Joan d'Espí, el tema de Navarro ja es veia venir. Qui em preocupa de veritat és Jaume Sastre, en vaga de fam des de fa 36 dies a les Balears demanant diàleg al govern de Bauçà. I afegim aquestes opinions a la Marina, que ens truca des de Barcelona. Marina, bon dia, vostè dirà. Hola, bon dia. Vostè dirà. A veure, jo crec que la pregunta vostra, que marxant al Navarro, només marxant al Navarro no és la solució. Jo crec que aquí on ha fallat el PSC i també el PSOE, jo crec que el PSOE hagués tingut que tenir la corda una mica més fluixa i veure la posició, doncs, o sigui, dels catalans, que la majoria dels catalans, i això ho hem vist amb les últimes votacions, volen ser consultats. I llavors jo crec que aquí el Pere Navarro el que feia era la voz de su amo. I llavors, si només se'n va el Pere Navarro i no es canvia la manera de pensar del PSOE,